Hola, muy buenas noches. Sin duda el tema que hoy vamos a tratar de un estudio que se realizó, que es la cobertura de vacunación de niños y niñas y además adolescentes en México, es de vital importancia. Este estudio tuvo la colaboración de varios autores, entre ellos Norma Mongua Rodríguez, maestra en ciencias, Guadalupe Delgado Sánchez, doctora en ciencias, Edith Elizabeth Ferreira Guerrero, epidemióloga, Leticia Dolores Ferreira Reyes, maestra en salud pública, Maribel Martínez Hernández, psicóloga, Sergio Cenizales Quintero, biólogo, Norma Araceli Telles Vázquez, químico, y Lourdes García, doctora en ciencias. Esta se publicó en la Revista de Salud Pública, volumen 65, suplemento 1 del 2023. Mi nombre, el maestro en salud pública Fernando Cerón Martínez. Bien, a manera de resumen, el objetivo principal de este estudio fue describir la cobertura de vacunación en 2022 en niños y niñas, pero adolescentes también, así como comparar prevalencias observadas con los datos de la encuesta nacional 2021 de Ensanud. El material fue efectivamente el análisis de los datos obtenidos de Ensanud y los resultados que se encontraron en los niños menores de 5 años. La vacunación, sin duda, es considerada como una de las intervenciones de salud pública más costo efectivas. Desde el momento en que en el año de 1974 se introdujo el programa Ampliación de Inmunizaciones, se han logrado avances indudables en la salud de los niños. Por ejemplo, en el 2013, la Organización Mundial para la Salud impulsó el Plan de Acción Global de Inmunizaciones, cuya meta fue lograr el 90% de la cobertura para todas las vacunas en el 2020. Esa era la pretensión. Los métodos que se utilizaron, bueno, el análisis de datos obtenidos en salud de los resultados de niños menores de 5 años, se tomó en consideración las coberturas de BCG, que es el bacilo calmette guerin, hepatitis B, pentavalente o hexavalente, neumocóxica, antivirus, rotavirus y triple viral. Se toma en consideración las dosis de cada biológico de acuerdo al esquema de vacunación y los resultados que se estimaron a partir de la encuesta a 2.661 hogares habitados por niñas, niños de 1 a 6 años en todo el territorio mexicano. Algunos de los resultados que se presentaron en este artículo son los siguientes. La cobertura de vacunación de todos los biológicos estuvieron por debajo del nivel de cobertura útil del 95%. Las coberturas más altas fueron las de la vacuna neumococo y rotavirus. La de neumococo obtuvo un 88% de cobertura y la rotavirus 81.6% para lograr su cobertura. Se identificó además una reducción significativa en la cobertura estimada para la primera dosis de triple viral SRP en 2022 respecto a la que se estimó en 2021, ya que de 72.6% de estimación bajó al 61.8%. También se observó una reducción no significativa con BCG. Se estimó pues 78.5% y bajó de 70.8%. Una baja significativa. Es importante hacer notar que no hubo diferencias significativas en la cobertura de BCG según este estudio. Pentavalente, hexavalente y SRP por región, zona de residencia o índice de bienestar o por vivir en un hogar de hablante de lengua indígena. En comparación de niños, niñas de 12 a 23
meses de edad y 12 a 35 meses de edad, haciendo ese comparativo, se encontró que de 12 a 23 meses se obtuvo una cobertura del 27.5 contra un 42.6 de 12 a 35 meses, perdón. Es un cambio significativo, una cobertura mayor de 12 a 35 meses. En cuanto a los niños de un año de edad que residían en región Pacífico Norte, tuvieron cobertura con esquema completo por encima del promedio nacional, es decir, se obtuvo un 78.9%. En cuanto a los niños de 5 a 6 años de edad, el 47.2% de los hogares entrevistados acreditaron su vacunación con documento probatorio, es decir, con la cartilla nacional de vacunación. Pese a tener el documento, el 43.4% no pudieron demostrar al momento de la visita ese documento. Así que se creyó en lo que dijeron. Por otra parte, considerando al grupo de adolescentes de 10 a 19 años, se encuesta a 3.509 adolescentes. La tercera parte de estos adolescentes procedentes del área urbana o metropolitana. Solamente el 9.8 mostró cartilla nacional de vacunación. Dado el bajo porcentaje de adolescentes que pudieron documentar su estado de vacunación, se decidió analizar la cobertura a partir del autorreporte, es decir, lo que ellos nos dijeron, según la revista. Al menos una tercera parte de ellos, según ellos, ha sido vacunado durante este periodo de vida contra hepatitis B, toxoide tetánico, sarampión y rubiola, SR, y no se identificaron diferencias entre la edad y el sexo. El 43% de las y los adolescentes refirieron haber recibido una dosis de VPH. Las adolescentes. La proporción estimada de mujeres vacunadas aumentó significativamente con la edad. Cabe mencionar que sería importante vacunar también a los varones en este grupo de edad. Sin embargo, por la cuestión de dar prioridades, se vacuna únicamente a las adolescentes. Es así que entre niñas de 10 años de edad, 14.8 refirió haber sido vacunada, en tanto que en las de 15 años de edad en adelante 69% recibió la vacuna, es decir, se vacunaron más a las de 15 años. Se identifican diferencias significativas en la proporción de adolescentes vacunados contra VPH y SR, siendo mayor en la de los residentes de zonas urbanas. Un VPH con VPH, 49% contra 36% en VPH, y el de SR 33.9 contra 30.9, es decir, es mayor la cobertura en zonas urbanas que en las zonas rurales. Los resultados de este estudio muestran que no se alcanza la meta de cobertura del 90% para ningún inmunógeno investigado. En los niños menores de 5 años, las coberturas de BCG, hepatitis B, pentavalente o hexavalente, neumocóxica o rotavirus y SRP fueron respectivamente del 78.5, 65.1, 69, 88%, 81.6 y 61.8. Es decir, ninguna alcanzó el 90%. Los resultados de este trabajo no son exclusivos de México, ya que a nivel global, durante la última década, las coberturas de vacunación se han estabilizado e incluso han retrocedido un poco. Los resultados de casos de menores de 5 años se basan en la información contenida en la cartilla de vacunación, por lo que no está sujeta a limitaciones del reporte por los tutores o los cuidadores. Por lo que no está en caso contrario, los adolescentes
utilizaron la información proporcionada por el mismo entrevistado, lo cual sí está sujeta a un sesgo de memoria. No se incluyó en el análisis la vacunación por influenza. Como nos damos cuenta, efectivamente se pudo rescatar la información de la Cartilla Nacional de Vacunación en los menores de 5 años y no así en los adolescentes de 10 a 19 años. Desde mi punto de vista, la cobertura de vacunación tanto en niños de 5 años como en adolescentes no se logra por múltiples factores que no siempre están en las manos de los prestadores de servicios. A saber, algunos de estos factores están relacionados con la inasistencia por parte de las madres o de los cuidadores de los menores, el desconocimiento. Algunas ocasiones las personas esperan que se vaya hasta sus domicilios a asistir a los puestos de vacunación en las unidades de vacunación o centros de salud. Otro factor que determinó la falta de cumplimiento en la cobertura fue el desabasto que se dio entre 2010 a 2019 de algunas de las vacunas, sobre todo pentavalente en su momento, que después también cambió por hexavalente o teníamos hexavalente y pentavalente. Todos estos factores recaen como determinantes de salud importantes que afectan el cumplimiento de la cobertura de los esquemas completos de vacunación. Y a esto le podemos aunar, por ejemplo, esas campañas antivacunas. Por lo tanto, nuestro panorama en ese tenor es desigual a la promoción que se puede hacer en pro de la vacunación. Hace falta realizar un estudio paralelo considerando el comportamiento de la red de frío en todas las instituciones que conforman nuestro sistema de salud, desde su distribución nacional hasta el seguimiento local. Más aún hace falta indagar cómo se lleva el control de esta red de frío en los establecimientos particulares. ¿Por qué opino esto? Bueno, porque de nada serviría tener un documento, una cartilla de salud o creer en lo que nos está diciendo un adolescente si la red de frío fallara. Por ejemplo, ¿los pediatras tienen una buena red de frío? Es una pregunta que queda al aire. Muchísimas gracias y estamos en comunicación.